Guerrero Galáctico Amarillo, mandato del Kin o meditación diaria. Yo armonizo con el fin de cuestionar, modelando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia, con el tono galáctico de la integridad. La creencia que más nos impide entrar en fluencia con la vida, en esa capacidad de ser adaptables, flexibles, resistentes, cristalinos y puros, está relacionada con el uso de la fuerza que debemos emplear para afrontar las situaciones que ella nos pone en su recorrido. Nosotros, la mayor parte de las veces, creemos que la vida se trata de defender, atacar o justificar lo que expresamos, vivimos y experimentamos en nuestro proceso personal. Que una función básica que posee el guerrero en nuestra vida es desarrollar las herramientas defensivas, que se expresan como límites rígidos e intraspasables, como distanciamientos voluntarios del mundo, como las barreras que le ponemos al otro para alejarlo, como endurecimiento del corazón para no sufrir. Que otra función básica que posee el guerrero en nuestra vida es desarrollar las herramientas de ataque, que se expresan como un uso desmedido de la fuerza en la palabra y en la acción, como una agresividad y reactividad en nuestro comportamiento, como una mirada recia y dura, como un ceño fruncido que denota rabia contenida a punto de estallar, y que su última función se enfoca en desarrollar la capacidad para justificar ante aquellos que poseen algún tipo de influencia o dominio sobre nosotros, de forma clara y precisa, cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos o de nuestras acciones, que se expresan como una necesidad constante de explicar nuestras razones o motivaciones a otros, como una incapacidad de usar nuestro libre albedrío hasta que él no sea aprobado por otros, hasta que su uso no sea definido por otros. Pero cuando hemos llegado hasta este punto en el recorrido del Solkin, el guerrero ya posee la capacidad de mirarse al espejo y preguntarse: ¿será que todavía creo que me tengo que defender del mundo externo? ¿Será que todavía pienso que necesito atacar? ¿Será que todavía desgasto mi energía justificándome ante otros? ¿Y será que aún después de haber reconocido la manifestación en la forma de mis actitudes defensivas, de mis actitudes de ataque o de mis actitudes de justificación, todavía sigo dejándome llevar por esa creencia antigua? ¿O ya aprendí a observar esta clase de pensamientos para quitarles el control que ellos han ejercido sobre mi vida y sobre mis acciones? El guerrero, que ya ha iniciado los procesos de purificación y que ya se ha purificado lo suficiente por medio de ellos, tanto como para entrar en armonía con los mensajes que la divinidad le ha revelado en su vuelo mágico, entiende lo que significa entrar en resonancia con las 5 fuerzas fundamentales de la creación: la fuerza electromagnética, aquella que mantiene unido a nuestro planeta con el sistema solar; la fuerza de gravedad, aquella que nos mantiene a todos con los pies en la tierra; la fuerza de interacción nuclear fuerte, que es aquella que le da cohesión a nuestras células para mantenernos unidos al vehículo que escogimos para vivir esta experiencia, o sea, nuestro cuerpo; la fuerza de interacción nuclear débil, que es aquella que restablece el equilibrio biológico y corporal cuando sabemos escucharnos, o crea el desequilibrio biológico y corporal cuando no sabemos hacerlo. Y por último, la quinta fuerza, que es el amor, y que no requiere de una explicación para comprender su acción en nuestra vida, sino que requiere de parte nuestra de una disposición permanente
a su experimentación y vivencia, para hacernos a una idea propia sobre la participación que esta fuerza de cohesión, unión y percepción de la totalidad posee en el equilibrio cósmico. Y al observar estas 5 fuerzas en acción, comprendemos que las primeras 4 son leyes físicas o biológicas y por lo tanto están fuera de nuestro control, ayudándonos a entender que nosotros siempre vamos a estar unidos mediante tensiones internas y externas con las experiencias, las relaciones o las situaciones que no han pasado por un proceso de purificación, y que el único mecanismo que nos queda para vivir en armonía con los ciclos que creamos en la vida es aprender a restaurar los lazos del amor que nos unieron en un principio, porque estos vínculos energéticos nunca se deberían romper, y por eso el guerrero necesita observar hoy si aún cree en el uso de la fuerza física de sus manos, de sus pies, de su palabra o de su gestualidad, para seguir luchando contra el flujo que purifica el instinto primario, o si ya cree que existen formas para entrar en la corriente de la vida con amor y desde el amor, porque esta quinta fuerza es la única capaz de liberar las tensiones y los desequilibrios que hemos creado al interior de las experiencias que estamos viviendo o hemos vivido, porque esta quinta fuerza es la única capaz de mantenernos unidos y conectados sin generar fuerzas entre los objetos que une. Y acá necesitamos observar un pensamiento posible, y es que algunos podrían llegar a creer que simplemente lanzarse a un río y dejarse arrastrar por él. Pero esta interpretación está lejos de la realidad, porque significaría que nosotros asumimos una posición pasiva e inmóvil ante la vida. Y este tipo de posición nos llevaría a creer con mucha facilidad en el sinsentido de la vida misma, o en que la vida carece en su esencia de un proyecto o de un plan del alma. La vida del cosmos tiene un flujo energético, representado en la física por los campos electromagnéticos y la gravedad, del cual no podemos escapar o huir, pero sí podemos decidir cómo será ese viaje o cómo será la calidad del viaje al interior de la corriente de la vida. Podemos viajar generando tensiones permanentes sobre la membrana de nuestra piel, que son alimentadas por nuestros sentimientos o creencias de separación y desconexión del otro, del mundo, del universo y de la fuente de la creación, que se alimentan de las relaciones condicionadas que establecemos con el mundo exterior. O podemos decidir comenzar a creer en la posibilidad de construir, durante este viaje al interior de la corriente de la vida, relaciones de conexión desde el amor incondicional e infinito, que eliminan toda sensación de tensión superficial y construyen vínculos sólidos y sanos con el mundo externo. Así que el guerrero que se lanza voluntariamente al flujo de la vida nunca asume una actitud pasiva ante ella, sino que siempre está ocupándose de restaurar los lazos del amor que han sido dañados por sus acciones pasadas, y de construir en el presente esos lazos que cada vez sean un mejor reflejo de los lazos de amor incondicional que nos conectan al origen del universo. Quien fluye no vive a la defensiva, no tiene que estar construyendo murallas y escudos para seguir el cauce que ha trazado desde su plan del alma, porque el cauce, para entrar en estado de fluencia, no se sigue creando barreras o muros o contenciones para definirlo. Ese cauce es natural y no necesitamos crear defensas del mundo exterior, porque lo que se guía por la ley universal de la naturaleza siempre encuentra el cauce natural de su energía al interior del océano de la conciencia, aunque no existan límites físicos y tangibles en el agua, porque al llegar al océano no existen barreras entre una gota y otra gota, pero aún así yo veo y percibo por donde fluye mi energía. Quien enfoca sus pensamientos en estrategias defensivas construye murallas que no solo impiden el paso de lo que puede entrar,
sino también el paso de lo que puede salir, cayendo inevitablemente en un estado de contención energético, donde no me nutro del mundo exterior y tampoco purifico nada de mi mundo interior. En el camino, el guerrero siempre descubre que se trata de entrar en armonía con todo lo que es y existe en el interior de su alma, para entrar en armonía con todo lo que es y existe en el mundo exterior, en lugar de entrar en lucha contra los instintos que necesita purificar, perpetuando una guerra defensiva contra todo lo que existe en el exterior de su mundo. Quien fluye con su realidad no tiene que hacerlo atacando a nadie. Si atacas, es porque crees que hay cosas externas que se oponen al curso de tus acciones, y en la vida no existe una oposición externa que sea real o verdadera. Solo existe una oposición interna al cambio y a la transformación, y un apoyo constante de las manifestaciones externas a nuestro propio proceso personal. La necesidad de ataque viene siempre de esas creencias que son tan arraigadas y profundas, de esas creencias que se alimentan por los instintos más primitivos y antiguos, que se han asentado en la base del complejo reptiliano de nuestro cerebro y reproducen constantemente los falsos miedos que hemos grabado en su memoria. Si nosotros aprendiéramos a hacer conciencia sobre esta clase de pensamientos y sobre cómo ellos se manifiestan en nuestras vidas, no convertiríamos nuestras relaciones en un campo de batalla creado para atacar a quienes no creen lo mismo que yo, porque yo poseo las verdades absolutas que están esculpidas en la piedra de nuestra génesis y de nuestra historia, en la piedra que me invita constantemente a repetir las mismas historias, historias que parecen ser imposibles de ser purificadas para la mente que cree poseer la verdad universal, pero que siempre son posibles de purificar para aquellos que descubren que nada o nadie afuera los está atacando o quiere imponer su verdad, que todo el mundo exterior está enseñándole otra verdad sobre el amor que aún no ha reconocido en su mundo interior. Por último, quien fluye aprende a dejar de atacar o defenderse de todo lo externo. Ya lo habíamos dicho, de todo aquello que pensamos se opone a la expresión de nuestras nuevas creencias, de todo aquello que pensamos se opone a la expresión de las estructuras de pensamiento que ahora observan la posibilidad de establecer relaciones con el otro desde el amor incondicional, en lugar de seguir creando relaciones de amor condicionado. Pero este guerrero fluido también comprende que la verdad que él ha percibido sobre la quinta fuerza o el amor incondicional e infinito es personal, es única y es intransferible, y que no es necesario que sea justificada, dignificada o valorada por nadie diferente a nosotros mismos. En este último paso podemos caer fácilmente en la necesidad de justificar los cambios de creencia o de comportamiento que estamos experimentando, y esta es una forma sutil que el ego posee para devolvernos a los estados contenidos de la energía. Es una expresión de la fuerza interna que se opone al cambio y que nos desgasta mentalmente en la búsqueda de una justificación racional para implementarlo, en lugar de enfocar nuestra energía en las acciones necesarias para materializarlo. En especial, porque muchos de estos cambios de pensamiento apenas están iniciando un camino de estabilización interna y apenas están construyendo las redes neuronales que nos servirán de apoyo durante el proceso de purificación. Y el ego usa este instante de desequilibrio temporal para debilitarlos, para debilitar esa clase de pensamientos por medio del debate que genera la justificación ante los demás de mis decisiones. Hoy necesitamos recordar con mucha claridad y repetirnos constantemente que cuando las cosas son del alma, cuando los caminos son trazados desde el corazón, cuando la senda a transitar no posee límites restrictivos o ideas controladoras que fijan la meta a donde debemos llegar, no requieren de justificación,
porque la armonía que manifestamos al interior da crédito de los motivos de nuestra transformación, porque la claridad y la purificación del alma se hacen evidentes cuando recorremos estos caminos, y cuando mucho, un solo gesto, una sola palabra, una corta frase serán suficientes para que quienes nos rodean comprendan que estamos fluyendo con lo que es esencial y puro en nuestras vidas y que ante eso no existe nada que nosotros podamos hacer para justificarnos y que a ellos solo les queda admirar un proceso de purificación que puede ser modelo para la humanidad y para sí mismos. Feliz día del guerrero galáctico amarillo, que hoy podamos comprender que todo guerrero de la luz en contención siempre llega en algún momento de su vida a la guerra declarada contra su mundo externo, siempre cae en la defensa irracional e hiriente de sus valores más elevados, porque el guerrero que no ha podido encontrar un camino para la expansión de su luz pasa de la pasividad de la contención a la fuerza de un torrente de agua desbordada. Y aunque a nosotros por ahora nos esté sucediendo de esta forma, no podemos olvidar que toda agua desbordada requiere vivir estos procesos de purificación que siempre llegan en algún momento a un estado de quietud y que cuando encontramos nuevamente ese cauce sereno, no tiene sentido desgastarnos en justificar las causas que desataron la guerra. No tenemos que pasarnos el tiempo justificando los motivos de nuestras acciones y que en su lugar debemos ocupar este tiempo de serenidad en trabajar en la deconstrucción de las murallas de la contención, de los instintos primarios que las construyeron, que son la razón por la cual llegamos a este desbordamiento de la fuerza usada en la guerra, que enfrenta la creciente de nuestras aguas internas contenidas con todo lo que se ponga enfrente de su camino, y que a la vez, ante situaciones similares a esta, en lugar de luchar o pelear, podríamos hacernos más preguntas y más cuestionamientos, tales como: ¿será que ya estamos preparados para seguir los cauces de la energía de purificación sin caer en la lucha o en la contención? ¿Será que todavía creemos que para purificarnos es necesario pasar por el desgaste de la guerra y la confrontación? ¿Será que todavía pensamos que las grandes batallas son las únicas que forman los grandes guerreros? ¿O será que ya sabemos que solo la apertura a vivir relaciones de amor incondicional pueden llevarnos a forjar ese guerrero de la luz que deseamos expresar con nuestras acciones? ¿Será que ya creemos con certeza y con seguridad que a través de la purificación descubriremos que somos parte de la luz de la galaxia, que somos agentes de su expansión? ¿O todavía seguimos creyendo en las limitaciones que aprendimos de nuestros procesos pasados, de los procesos de nuestros ancestros o de los procesos de toda la génesis de nuestra humanidad,